Muy bien, hoy seguimos nuestro estudio de la carta a los Efesios y estamos en el capítulo 6 y hoy vamos a trabajar los versos del 5 al 9. Puede ser que terminemos, puede ser. El capítulo 6 ha ido trabajando relaciones interpersonales. Comienza desde las más íntimas, esposos, esposas, hijos, padres, hijos, y ahora entra en el plano de la sociedad. En la antigüedad, los esclavos eran parte de la familia. Y el apóstol Pablo le escribe a los esclavos y a los amos de la iglesia de los Efesios que también vivieran esta nueva vida y vivieran en esta nueva humanidad de tal manera que las relaciones de amos, esclavos, amos, fueran gobernadas por el sometimiento mutuo a Cristo. Yo quiero comenzar diciéndole que el pasaje que vamos a leer es un pasaje dedicado a creyentes, esclavos, y a amos creyentes, que está en el contexto del primer siglo de nuestra era, el tiempo del Imperio Romano y de la esclavitud en ese imperio. Pero que hoy que no vivimos en esclavitud, gracias a Dios, hay algunos principios con respecto a las relaciones laborales que debiéramos atender mientras leemos el pasaje. Quiero decirte que si bien es cierto no hay esclavos, todavía hay empleados, todavía hay patronos. Y nosotros necesitamos también, si somos creyentes, hacer lo mejor en nuestro empleo y en nuestra vida laboral, de tal manera que Jesús sea glorificado y que mostremos en nuestras relaciones de empleados y patronos la gloria de Dios. Así que vamos a leer el pasaje con esta explicación para entrar a profundizar en lo que dice el apóstol acá. Efesios 6, del 5 al 9. Siervos o esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Muy bien. Es un pasaje bastante profundo que requiere que lo desmenucemos despacito y que vayamos entendiendo algunos principios que nos van a permitir aplicarlos a nosotros en el contexto de hoy. Lo primero que resalta el pasaje y que nos hace entender es que las relaciones laborales entre cristianos deben estar basadas en el sometimiento mutuo a Cristo. Es decir, si bien es cierto que el apóstol le habla a una sociedad marcada por la esclavitud, también nosotros podemos hoy aplicarlo a nuestros trabajos. Y lo que el apóstol está diciendo, que cuando nosotros somos empleados de alguien, lo que debemos hacer es trabajar como si ese alguien fuera Cristo y que nosotros debemos trabajar sabiendo que nuestro trabajo le pertenece a Cristo. Ahora, cuando miramos a la gente a la cual Pablo le está hablando, era gente que estaba de esclavos y que sufrían mucho porque nadie quiere ser esclavo. La esclavitud priva de la libertad, la esclavitud trata a la persona como si fuese una propiedad, así que estas personas que eran esclavos, Pablo le dice, lo primero que le dice es que ustedes, que son esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales. Interesante, obedecer
al amo. ¿Y por qué obedecer al amo? ¿Por qué obedecerlos? Si encontramos acá, dice que hay que obedecerlos con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué como a Cristo? Primero que debemos entender es que el creyente, no importa su estatus social, económico, cuando nosotros creemos, estamos bajo la autoridad de Cristo. Por tanto, sea que yo sea un empleado en relación de dependencia, sea que sea un empleado, autónomo, lo que yo hago tiene que reflejar a Cristo. ¿Cuántos de ustedes son empleados? ¿Tengo buenas noticias o malas? Le voy a dar la buena. Son empleados, no de esa empresa, sino de Cristo. Porque todo lo que yo hago está bajo la autoridad de Cristo. Y Pablo le dice a gente que no solamente no eran empleados, usted si es empleado tiene derecho, pero esta gente tenía muy pocos derechos, aunque había algo de derechos en la legislación romana, pero tenían muy pocos derechos, y Pablo le dice a esos que tenían muy pocos derechos, tienen que someterse a sus amos como a Cristo. Es más, le dicen que por temor a Cristo deben actuar de cierta manera. ¿Qué debían hacer esto? ¿Cómo vivían estas personas? Bueno, yo les voy a contar algo de la legislación de aquel entonces para que usted entienda lo que está diciendo Pablo y lo difícil que era para ellos. De acuerdo a la legislación romana, el día de un esclavo comenzaba a la salida del sol. Así que cuando salían los primeros destellos de luz del sol, ahí comenzaba el día de trabajo. Y los caporales estaban ahí, vamos a levantarse, vamos a trabajar, a la salida del sol. Tenían derecho a ser alimentados una vez por el amo, una sola vez. Así que algunos amos les daban comida en la mañana, pero no le daban en la tarde. Y otros amos le daban comida en la tarde y no en la mañana. Tenían derecho a tomar agua 3 o 4 veces al día si trabajaban al sol en el campo. Si eran empleados de casas, había muchos que eran empleados de casas o de edificios, a esos tenían derecho a tomar agua 2 veces al día. Sí, usted se puede imaginar. Si toda la familia era esclava, los hijos pertenecían al amo, las hijas pertenecían al amo, y lo más seguro es que después de un tiempo el amo los podía vender a otro amo sin reclamo de los padres. Así que había mucha injusticia en ese sistema, mucho abuso, mucha violencia. Y Pablo le dice a estos que estaban sometidos a tal régimen de esclavitud que debían obedecer a sus amos terrenales. Y debían hacerlo con temor y temblor. Debían hacerlo con sencillez de corazón como a Cristo. Y aquí está el principio fundamental que debe gobernar la relación laboral. Nosotros debemos entender que lo que hacemos es para Cristo. Yo quiero dejar en claro, este pasaje, algunos dicen Pablo era esclavista, no, esto no da aprobación a la esclavitud. Por el contrario, en 1 Corintios 7, Pablo dice, si sos esclavo, procura liberarte. Pero lo que sí hace Pablo es para que hubiese armonía y para proteger a los hermanos que eran esclavos. Pablo le da pautas de cómo el esclavo debe vivir una relación basada en respeto y temor a Cristo el esclavo con su amo. Es decir, encuadra a los esclavos y a los criados cristianos en un marco de sujeción a los amos para evitar que ellos sufran el castigo. ¿Por qué? Por supuesto. ¿Qué sucedía? El esclavo respondón
el esclavo rebelde, el esclavo insurrecto pagaba muchas veces con la cruz, y literalmente la cruz, porque como los esclavos no eran ciudadanos romanos, la ley no permitía que los ciudadanos romanos fueran esclavos, así que los esclavos eran la mayor parte eran extranjeros, y si estos extranjeros se portaban mal, los mandaban a la cruz. Entonces Pablo lo que quiere es que esos que han creído, que son creyentes, sean guardados de mal, y entonces le da pautas por el Espíritu de cómo los esclavos y los criados de aquel entonces debían sujetarse a los dueños de casa, a los jefes, para evitar mal para ellos. Ahora, Pablo, vuelvo y digo, no aprueba la esclavitud. Por supuesto, hoy, en el siglo XXI, no tenemos esclavos y la esclavitud está prohibida. Inclusive hay una convención internacional en contra de la esclavitud. Y hoy nos horrorizamos cuando escuchamos de la trata de personas y todo eso, porque eso va en contra de la norma social. Ahora bien, por otro lado, las relaciones laborales hoy están bien reguladas por las leyes de cada país. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar este pasaje a las relaciones laborales hoy? Lo primero que debemos entender es que los empleados deben sujetarse con respeto a sus patronos y supervisores. Y un respeto que se deriva del respeto que le tenemos a Cristo. Importante mirar al supervisor no como a un enemigo, sino mirarlo como a Cristo. Y usted dice, no, pero que usted no conoce a mi supervisor. ¿Es mal hablado? O mi supervisora no sabe lo que me dice cada vez que hago algo malo. Yo entiendo eso, pero la forma de blindar tu corazón para poder hacer tu trabajo con excelencia es mirar a esa persona y decir, no es Cristo, pero lo voy a mirar como a Cristo. No es Cristo, le falta mucho para ser Cristo, pero yo lo voy a mirar como a Cristo. O sea, Pablo lo que está diciendo es que nuestro trabajo lo debemos hacer de tal manera que lo que hagamos honre a Cristo. En la carta a los Colosenses, que es una carta que fue escrita en paralela con la carta a los Efesios, Pablo argumenta lo siguiente. Vayan conmigo a la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 1. Colosenses 4, 1. Dice así. Vamos a empezar mejor en el 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ponga en sus notas, en su Biblia, el siguiente principio. Mi supervisor, mi patrono, el dueño de mi empresa, el gerente, etcétera, lo voy a respetar y lo voy a honrar como a Cristo, porque mi trabajo debe honrar a Cristo y mi relación laboral debe honrar a Cristo. Ahora, fíjense que Pablo no dice que los empleados deben sujetarse en respeto a sus patronos si son buenas personas. No dice si esta persona es buena gente, usted hónrelo. Por supuesto, si es buena persona, yo lo voy a honrar. Pero si es mala persona también, yo le voy a respetar y lo voy a honrar porque en mi trabajo a Cristo el Señor sirvo. Y esto es importante. Yo soy profesor en el seminario. Soy pastor asociado en esta iglesia. Sobre mí tengo personas que son autoridad. ¿Y qué hago yo? ¿Hago lo que quiero o me sujeto a ellos? Me debo sujetar a ellos, ¿por qué? Porque cuando me sujeto a él, al rector, al pastor titular, yo estoy sujetándome a Cristo. Y cada uno que tiene un trabajo debe pensar que la relación que tengo con esa persona
que tiene autoridad sobre mí, es una relación basada en la relación que tengo con Jesucristo. Qué tremendo, qué tremendo. Yo tengo amigos que son empresarios y a veces los escucho decirme esto y a mí me da vergüenza ajena. ¿Sabe? Uno que me dice, ¿sabe, pastor? Yo prefiero emplear a todos los mundanos porque son buenos empleados. Algunos cristianos abusan. Y da vergüenza, porque debiera ser todo lo contrario. Debiera ser que nosotros como empleados debiéramos ser los mejores. Deberíamos respetar a las instrucciones que se nos dan. Debiéramos ser los más puntillosos en el asunto del horario, del tiempo. Qué tremendo que tiene que existir un bono de presentismo para que la gente llegue temprano y trabaje. Porque la realidad es que la visión que debiéramos tener no es que se me pague por llegar temprano o por venir todos los días a trabajar, sino que debo hacer eso sin que se me pague un bono extra. ¿Por qué? Porque yo trabajo para Cristo. Y yo sé que esto sonará feo y algunos me estarán, que me estén mirando, ya sea ahora o después, van a pensar que yo soy de tal o cual corriente política. No, yo simplemente enseño lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que yo honro a Dios con mi trabajo fehaciente. La responsabilidad ante todo. Cuando uno es empleado, debe pensar, yo tengo un supervisor general en el cielo que está velando cómo trabajo. ¿Cuántas veces voy al baño? ¿Cuántas veces salgo a tomarme un break? ¿Cuántas veces no hago lo que se me pide? Este hermano que tiene una fábrica y no quiere emplear cristianos, me dice, pastor, el problema, ¿sabe cuál es? Es que cuando se dan cuenta que soy cristiano, entonces bajan, no, bueno, es cristiano. En lugar de decir, es mi hermano, tengo que trabajar más fuerte porque la bendición de mi hermano es mi bendición. Entonces no, porque es cristiano, yo hago lo que quiero, no llego cuando pueda. No funciona así. Eso no solamente es ser un mal empleado, eso es ser un mal cristiano. Y nuestra ética de trabajo tiene que estar basada en Cristo, no en el patrono. La calidad del patrono no es importante, sino cómo yo tengo que hacer mi trabajo que honre a Cristo. Y de paso, había un escritor que se llamaba Roger Kipling que decía, si usted no quiere trabajar por alguien, lo que tiene que hacer es irse. Pero mientras trabaje para él, tiene que ser leal. Tiene que ser leal a la empresa. Tiene que ser leal a las posturas de la empresa. Tiene que hacer aquello para lo cual se le empleó. Vamos a ver. Se le emplea a usted para hacer trabajo de oficina. La hora de trabajo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, eso quiere decir que antes de las 8 yo debo estar entrando a la oficina y que hasta después de las 5 no puedo salir. Yo he visto, por ejemplo, esto lo veía antes en un hotel donde trabajaba. La hora de entrada, 4 de la mañana. Para empezar a trabajar en el desayuno, ¿no? 4:20 aparecía uno de los cocineros. Y se reía de mí. ¿Y ya está trabajando? Y bueno, ahora trabajo a las 4 de la mañana. Olvídate. Pero, ¿qué pasa? Eran 20 minutos que hacía él. Llegaba, ¿no? Yo llegaría a las 4:20, llegaría desesperado.
poniéndome el delantal en el pasillo, pero no, llegaba tranquilo, se hacía un café, se ponía el delantal cuando podía, y para entonces ya son las 4:40, o sea, que la empresa perdió 40 minutos de trabajo. Muy interesante. Te pagan de 4, ese turno era de 4 de la mañana a la 1 de la tarde. Bueno, ya ahí perdió 40 minutos de trabajo. La empresa perdió 40 minutos de los recursos porque decidió llegar a esa hora. Pero lo interesante es que era la 1 menos cuarto y ya estaba bien cambiadito, listo para irse. Y cuando llegaba la 1, en ese entonces se usaban tarjetas, no tarjetas magnéticas, sino, ¿se acuerdan? Una tarjeta de cartón que se metía debajo de un reloj y... Bueno, a la 1 estaba ahí, pero ya estaba vestido. Si nosotros pensamos, ¿y qué chiste es este? No, lo que pasa es que esa es una ética basada en el patrono. Porque para él lo que decía que, esta empresa, 40 minutos no es nada. Pero no es que esa no es mi ética es que yo debo pensar, son 40 minutos que estoy robándole a la empresa y yo no soy un empleado de la empresa, soy un empleado de Cristo. Cuando venían los ¿cómo se llama? Los supervisores, porque es una empresa americana, cuando venían los supervisores de los Estados Unidos, los managers nos decían, por favor, que estuviéramos temprano, qué sé yo. Bueno, ahí sí estaba. Ahí sí estaba, con su delantal, prístino todo. Y medio que hablaba inglés, y entonces le hablaba en inglés a los que venían de los Estados Unidos. Ahora, a eso Pablo dice que no es la forma como nosotros trabajamos. Pablo dice, no, volvemos a Colosenses, porque Colosenses es más directo que en Efesios. Dice, no como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. O sea, el trabajo debe ser no para agradar al supervisor humano, al gerente humano, al dueño humano, sino a Dios. Otra cosa son las tareas. Si a usted le dicen, bueno, esta semana vamos a hacer tal o cual cosa, hay que hacerlo. No hay que buscar una voltereta, bueno, es que no se puede. No. Usted tomó ese trabajo sabiendo lo que implicaba y si no puede hacer el trabajo, y se marchó. Me canta mi hija. ¿Por qué? Porque no es la forma como funciona. Toda la jornada de trabajo debe estar marcada por un sentido de lo que estoy haciendo es para Dios. Por ejemplo, piense, y es algo que me gustaría que los que me ven en las redes sociales, los que están aquí presentes entiendan. Cuando trabajamos, estamos acá. Imagínese que esa oficina es este lugar. Que esa fábrica es este lugar, que ese taller es este lugar, que ese restaurante es este lugar. Es decir, eso es lo que Pablo dice, que nosotros debiéramos trabajar como si el lugar de trabajo fuera la iglesia. Y de eso va a hablar el pastor Silvoso la semana que viene. La visión de la iglesia, no como un edificio donde nos reunimos para actividad espiritual, sino nuestra vida en el mundo es la iglesia. Así que durante toda la jornada de trabajo, de 8 a 5 o de 9 a 6, usted sabrá su horario, en ese tiempo usted está haciendo trabajo de iglesia. La iglesia está presente allí porque vos sos parte del cuerpo y tienes que hacer aquello que le pertenece a Cristo. ¿Esa oficina dónde está? Hay todo un cierto número de gente que no aman a Dios, que detestan a Cristo, pero usted es luz, usted es la iglesia en medio de la oscuridad. Por lo tanto, el mejor empleado, la mejor empleada, la mejor persona que trabaja ahí tiene que ser usted, que es un hijo, una hija de Dios.
Porque eso es lo que Pablo está enseñando acá. Está enseñando que para evitar conflictos innecesarios, los cristianos tenemos que, de cierta manera, vivir. Ahora, se lo dice a gente esclava que no tenía derechos. Si estuviera presente el apóstol con nosotros, diría lo mismo, diría, aun cuando ustedes tienen todos los derechos que la gente del primer siglo no tenían, yo les tengo que decir que ustedes deben trabajar como sirviendo a Cristo. Y yo sé que esto a alguna gente no le gusta. ¿Por qué? Porque quieren vivir del cuento. Y quieren que la vida sea lo más fácil posible para el trabajo. Hay una canción que dice, en inglés, que dice, amo mi trabajo porque siempre estoy de vacaciones. Y alguna gente quisiera vivir siempre de vacaciones y que le paguen, pero no funciona así. Hay que trabajar. Dios hizo el trabajo no como castigo, Dios hizo el trabajo como parte de nuestra función en el mundo. Nos creó antes del pecado para el trabajo. Lo que vino con el pecado es que el trabajo se nos hizo más difícil. Pero siempre fuimos creados para el trabajo. Fuimos creados para que a través de nosotros el mundo fuese poblado, el mundo fuese civilizado y el mundo fuese culturizado. Avanzado. Si el pecado no hubiese entrado en el planeta, nosotros seríamos todavía más avanzados que hoy. Porque nuestras facultades hubieran sido siempre facultades sin pecado, tendríamos una visión de las cosas distintas. Fíjense que se hizo un estudio que el ser humano más inteligente que se conoce hasta ahora, hay 2 o 3, pero más aparentemente Albert Einstein usaba solamente el 7% de su capacidad cerebral. Un señor un indio, se me olvida el nombre de él, también tenía capacidad de como del 6 o 7%. Eso quiere decir que todo lo demás se pierde por causa del pecado. Pero si fuésemos todos perfectos y el pecado no hubiese entrado, me imagino los inventos que nos hubiésemos hecho, porque nuestra capacidad hubiera sido ilimitada por el poder de Dios en nuestras vidas. Eso quiere decir que fuimos creados para eso, para avanzar, para imitar a Dios en nuestra capacidad creativa y al trabajar también. Nuestra ética de trabajo, ¿cómo hubiera sido sin pecado? Me imagino. Ahora, viene la buena noticia. Nosotros hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo y tenemos la actitud de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica con respecto al trabajo? Que voy a trabajar como hubiese trabajado Adán antes del pecado. Con una visión de que lo que hago le pertenece a Dios. Ahora bien, Pablo no se queda solo con los trabajadores, sino que le habla a los amos. Hoy no tenemos amos, sino tenemos patronos, a los que emplean a otros. Y le habla a los que eran amos cristianos, por supuesto. Entonces le dice a los amos cristianos lo siguiente: y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, dejando las amenazas. Muy bien. Un cristiano que tuviese esclavos, dice Pablo, no podía ser de los que por cualquier cosa azotaban, castigaban o enviaban a los leones a los esclavos. Ni los mandaban a crucificar. Entonces, ¿qué debería hacer? Si tenía esclavos cristianos, los tenía que tratar como hermanos en Cristo. Y de paso, gracias a Dios, el cristianismo fue la fuente de la abolición de la esclavitud en el Imperio Romano.
Cuando el cristianismo se fue extendiendo por todo el imperio, una de las cosas que hacían los amos que se convertían era liberar a los esclavos. Y por eso, al cuarto siglo, para el tiempo de lo que se llama la paz de Constantino, ya no había esclavos en el imperio porque los cristianos habían contribuido a eliminar la esclavitud. ¿Ya? Es decir, los consejos de Pablo y la experiencia con Cristo llevaron a que la esclavitud quedara obsoleta. Ahora bien, pero ahora vamos a contextualizarlo. Primero, cuando soy patrono, oye bien, cuando soy patrono, ¿qué hago? Bueno, no puedo ser un patrono gritón, malcriado, abusador. Debe haber una diferencia entre un jefe cristiano y un no cristiano. Un jefe cristiano debe tratar a su empleado con responsabilidad, con respeto. En ese hotel que yo le comento, había una persona, un chef alemán, ¡ay Dios! Cuando se enojaba, era terrible. Ahora yo pienso, si yo fuera chef, ejecutivo de una gran empresa, yo no hubiera tratado a mis empleados así. No puedo. ¿Por qué no puedo? Porque debo ser representante de Cristo. Y si Cristo fuera el chef ejecutivo de un hotel, no maltrataría con palabras obscenas, ni le mencionaría a la mamá, ni la familia, a la gente. Es decir, ¿cómo voy a trabajar yo? No puedo amenazar al otro, no puedo estar... Y yo conozco gente supervisores que por cualquier cosa, mira, te voy a despedir, te voy a levantar un expediente. No. Un jefe cristiano no puede hacer eso. No puede ser rudo, amenazante. No debe olvidar la posición que tiene en Cristo, pero también la posición que tiene el otro. Porque Pablo le dice a esta gente que tenían esclavos, recuerden, Dios no hace acepción de personas. No hay diferencia entre ustedes que son amos y ellos que son esclavos. Delante de Dios somos todos iguales. Y este es un principio, los que están en posición, y algunos de ustedes están en posición de supervisión, o en posición de liderazgo de una empresa, o son propietarios de una empresa, recuerden, no hay diferencia delante de Dios entre su empleado y usted. Ese empleado es un ser humano, usted también. Y si el empleado es cristiano, es un hijo de Dios o una hija de Dios, y usted también. Por lo tanto, el trato tiene que ser equivalente. Cristo es Señor, decía Pablo, de esclavos y de amos. No hay acepción de personas. En Dios todos somos parte de la nueva familia de Dios, los que somos cristianos. Y Pablo le dice a los patronos cristianos de este tiempo, usted debe tener esa perspectiva en mente. No hay diferencia entre su empleado y usted. No hay diferencia, ¿verdad? No hay diferencia. Si usted tiene un empleado, 2 empleados o 1000 empleados, recuerde, no hay diferencia entre ellos y usted. Todos tendremos que comparecer un día ante el tribunal de Cristo y le vamos a dar cuentas a Cristo de nuestras acciones mientras estuvimos en el cuerpo, ya sean buenas o sean malas. Y vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía de trabajo. Los que somos empleados vamos a dar cuenta de cómo hicimos nuestro trabajo. Y los que son patronos van a dar cuenta de cómo ejercieron su patronazgo. Es decir, no hay forma de escapar de esto. Así que en toda relación laboral, el patrono cristiano tiene que hacer 3 cosas importantes. 1, reflejar el principio de la justicia. El segundo, el principio de la equidad. Y tercero, el principio del amor al prójimo. Porque aunque ese empleado no sea cristiano, usted tiene que amarlo
como a su prójimo. En el año 2019, en la zona sur, había una empresa que estaba al borde de la quiebra. Y entonces, habían unos hermanos ahí, uno de los cuales es mi amigo, y llegaron un lunes y el jefe le dice al dueño de la empresa, dice, miren muchachos, si esto no se mejora, voy a tener que cerrar la empresa, ustedes se van a quedar sin trabajo. Y se levanta este muchacho, amigo mío, patrón, disculpe, jefe. Y hay varios cristianos. Aquí muchos de nosotros somos cristianos. Y nosotros vamos a orar porque esta empresa no quiebre. Los otros cristianos se achicaron. Estaban asustadísimos porque ahí se levantó y dijo, es más, a mis amigos cristianos, pónganse de pie, vamos a levantar manos y vamos a clamar que esta empresa no va a quebrar. Y algunos temblando casi lo hicieron. El jefe miraba todo. Bueno, gracias fulano. Y le dijo, mire, créame, de aquí al fin de la semana esto cambia. Y los muchachos cristianos, los otros temblaban. ¿Y cómo se atrevió a decir eso? Bueno, eso fue el lunes. El miércoles llegaron, hay reunión de personal. Los cristianos más o menos dijeron, nos van a rajar. Y el otro, confiado, dije, ya vas a ver que buenas noticias. Y el patrón le dice, fulano, póngase de pie. Sí, dígame. Usted tiene un Dios aparte. Porque ¿sabe qué? Ayer llegó una orden del Brasil de no sé cuántos millones de dólares y hay que sacarla ya. Y tenemos que trabajar mañana, tarde y noche porque hay que sacarlo ya. Bueno, empezaron a trabajar, A los pocos días otra reunión personal. No estamos dando abasto, llegó una segunda orden, hay que sacarla. Y el creyente fue y le dijo al patrón, patrón, yo le dije. Ahora, este hombre no solamente hablaba con autoridad, sino que trabajaba con autoridad. Inclusive, cuando pidieron voluntarios para trabajar a tiempo completo, dijo, patrón, yo trabajo a tiempo completo y si no me pagan, no me pagan, pero esto hay que sacarlo ya. Porque el cristiano debe trabajar así, entendiendo la visión de justicia, equidad y amor al prójimo. Por supuesto, este patrón no sabía nada, pero este muchacho le empezó a predicar y a hablarle de los milagros de Dios. Los otros días me mandó un mensajito diciendo que el patrón está yendo a la iglesia donde ellos van. ¿Por qué? Porque tomó en serio su lugar de empleado. Tengo otro amigo que es dueño de una empresa y es todo lo contrario. Cuando llegan los no cristianos, él empieza a trabajar con ellos hasta que se convierten, los discipula. O sea, así debiera ser la vida del cristiano. Si es empleado, ser el mejor, y si es el patrono, debiera ser el mejor. Pero lo que no podemos hacer es no honrar a Cristo en nuestro trabajo. El trabajo es parte de nuestra vida y debemos honrar a Cristo con él. No importa lo que hagas. Puede ser que seas un abogado, un médico, un ingeniero, un empleado de una fábrica, lo que sea. Recuerda, tu patrón es Cristo. Él está mirando lo que haces. Y dice, y si yo soy empleado, soy mi propio jefe. Bueno, si sos empleado, si sos tu propio jefe, el principio es el mismo. Trabaja para Cristo. Hazlo con fidelidad para Cristo. Ponle todas las fichas porque lo que haces, si estás vendiendo, si estás en el rubro o si sos un profesional autónomo, en lo que hagas, hacelo para Cristo. A veces escucho
de profesionales que cometen mala práctica, y siempre digo, la razón por la cual cometen mala práctica muchas veces es porque no trabajan para Cristo. Un profesional, un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un contador, debiera pensar y decir, lo que hago es para Cristo. Un docente lo que hace es para Cristo. El que está en la fábrica, para Cristo. El que está en el taxi, para Cristo. Hace poquito iba para el seminario. No sé qué pasó ese día, el colectivo nunca llegó. Y tuve que tomar taxi. Y voy en el taxi y me di cuenta que el señor tenía música de alabanza en el taxi. Entonces le digo, creyente, sí, ¿a qué iglesia va? Tal iglesia, que siempre empezamos a hablar. Y le digo, le tengo una buena noticia, señor. Sí, dígame. Le digo, usted sabe que esta es una iglesia en este momento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que donde haya 2 o 3 en el nombre de Jesús, ahí está Él. Y usted es creyente, yo soy creyente, y aquí hay una iglesia en este momento. Y el hombre, y le empecé a ministrar y empecé a decirle, mire, este taxi tiene que ser una iglesia y todo el que entra acá tiene que percibir que Cristo está aquí, que la presencia manifiesta de Cristo está acá. Cuando llegué a donde iba, el hombre me dice, pastor, gracias a Dios que lo levanté porque me cambió mi perspectiva de mi trabajo. Y yo quiero decirte, todo lo que hagas tiene que ser hecho para Cristo. Todo lo que hagas. Puede ser que tu trabajo sea el más insignificante aparentemente en el mundo, hazlo para Cristo. Y puede ser más encumbrado, hazlo para Cristo. Muy bien, voy terminando. Entonces, ¿qué deben hacer los patronos? Deben sujetarse a sus empleados en respeto y buen trato. Y los empleados deben ser modelos de productividad. Y cuando las relaciones entre empleados y patronos enmarcados en la ley del país, pero también están enmarcados en la ley del amor cristiano. Las leyes nos protegen y están bien. Gracias a Dios por la legislación laboral. Pero más que la legislación laboral, la ley de Cristo me cubre. Y debo trabajar de acuerdo a eso. ¿Qué aplicaciones podemos hacer? La primera aplicación es que seamos empleados fieles, respetuosos de nuestros patronos. Segunda aplicación, considera tu trabajo eclesía, iglesia. No meramente la fuente del sustento, que sea iglesia. Y tercero, busquemos ser patronos, los que son patronos, respetuosos, considerados con los empleados, marcados por la justicia, la equidad, el amor. Que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, escuchemos las palabras del Señor, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Con esto terminamos el capítulo 6 del 1 al 9. Lo próximo que nos queda es ver la armadura del cristiano, que nos va a tomar varias semanas. Así que nos preparamos para varias semanas de estudio profundo de esa sección de Romanos acerca de la armadura del cristiano y de la guerra espiritual. Pero a lo mejor hay alguien que tiene preguntas, así que si hay alguien con preguntas, levante su mano y Roberto pasará. Acá Daniel tiene una pregunta. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Acá esta parte donde dice, no sirviendo al ojo. Como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es como que a mí, por eso pregunto, como que se me contradice. ¿Por qué? Porque si yo no busco agradar a alguien que veo, ¿cómo yo puedo agradar a alguien que no veo? Es verdad, pero la realidad es esa. Cuando dice no agradando al ojo, lo que significa es no siendo
en buen criollo, chupa media. Eso es lo que significa. La expresión agradando al ojo, eso es lo que significa. No siendo delante del patrón, no, el patrón lo que usted diga, y después cuando el patrón se va, eso es lo que significa. Entonces por eso yo no voy a agradar así, sino que voy a agradar de corazón, sabiendo que yo trabajo para Dios. Bien, ¿otra pregunta? ¿Comentario? Sí, hermana Eliana. Gracias. Mi grave problema es hasta qué punto llega el ser cristiano cuando las cosas no son legales. Cuando desde arriba las cosas no están bien hechas o no están bien respetadas. O cuando recursos humanos no respeta. Porque teóricamente yo tendría que hacer nada, orar, y es muy difícil. Bueno, ese es uno. Hay dos principios acá envueltos. El primer principio está el de la lealtad a la empresa. Pero por otro lado, si hay cosas que son ilegales en la empresa, yo debo entonces hacer lo que corresponde cuando hay ilegalidad. Denunciarlo. Porque yo no puedo participar de eso. Algunas personas me han comentado, cuando he enseñado esta clase en otras veces, me han dicho, pero mire, yo tengo una empresa donde el 50% de la gente está en negro. Entonces, mi pregunta es, si yo soy contador de la empresa y soy cristiano y el 50% de la gente está en negro, yo debo hacer dos cosas. O me voy de ahí, o blanqueo a todo el mundo y me rajan porque va a pasar eso, pero no puedo ser partícipe de algo como eso que es tan feo. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo tomar una decisión, o soy leal a Cristo, y si soy leal a Cristo, a lo mejor pierda mi trabajo, o por ser leal a Cristo, denuncio la ilegalidad. Pero no puedo ser partícipe de eso. Solo pensando en la gente que tiene empleados en negro. De paso, si usted es patrono, usted busque de todas maneras ir blanqueando a todos sus empleados mes tras mes, porque mientras tenga gente en negro, está deteniendo la bendición de Dios sobre su empresa. Y de paso, a los que son empleados, no trabajen negro. Pídale a Dios que le busque un trabajo en relación de dependencia, porque trabajar en negro es exponerse a la miseria futura. A lo mejor hoy tiene un trabajo que le da para vivir, pero ¿qué pasa si hay una enfermedad, si hay una muerte? ¿Y qué va a pasar cuando ya no pueda trabajar a los 65 años? Piense en eso y busque un trabajo en relación de dependencia. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Pónganse de pie, por favor. Qué lindo estudio. Siempre la palabra de Dios es viva y eficaz. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles, aunque no voy a estar enseñando. Y sí, la semana después estaremos aquí, como siempre, en nuestro estudio bíblico semanal. Padre, gracias por esta palabra. Y te pedimos, Señor, que seamos empleados modelos y patronos modelos. Que vivamos de acuerdo a tu palabra y a la revelación que hemos recibido. Señor, que el día que comparezcamos ante vos, podamos escuchar las palabras de bien buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, que podamos entender que servimos a Cristo en nuestro trabajo y en lo que hacemos. Padre, volvemos a casa, bendícenos, líbranos de peligros, de accidentes, de dificultades, pon cerco de fuego sobre nuestras vidas y que lleguemos sanos y salvos, que encontremos a los nuestros sanos y salvos. Danos un resto de semana bendecidos y permítenos seguir participando de tu bendición en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, paz del Señor. Nos vemos, Dios mediante.